8 de diciembre. Hoy celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. Declaramos, proclamamos y definimos que la doctrina que sostiene que la Beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de culpa original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios Omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, está revelada por Dios y debe ser por tanto firme y constantemente creída por todos los fieles. Así lo declaraba el Papa Pío IX en la bula Inefficialis Deus en el año de 1854. La Inmaculada Concepción de María es el dogma de fe que declara que por una gracia singular de Dios, María fue preservada de todo pecado desde su concepción. La concepción es el momento en el cual Dios crea el alma y la infunde en la materia orgánica procedente de los padres. La concepción es el momento en que comienza la vida humana. Cuando hablamos del dogma de la Inmaculada Concepción, no nos referimos a la concepción de Jesús, quien declaró esta, también fue concebida sin pecado. El dogma declara que María quedó preservada de toda carencia de gracia santificante desde que fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, María es la llena de gracia desde su concepción. En el siglo IX se introdujo en Occidente la fiesta de la Concepción de María, primero en Nápoles y luego en Inglaterra. Hacia el año 1128, un monje de Canterbury llamado Edmero escribe el primer tratado sobre la Inmaculada Concepción, donde rechaza la objeción de San Agustín contra el privilegio de la Inmaculada Concepción, fundada en la doctrina de la transmisión del pecado original en la generación humana. La carta, escribe Edmaro, es concebida, alimentada y formada bajo las espinas, pero que a pesar de eso queda al resguardo de sus pinchazos. Incluso bajo las espinas de una generación que de por sí debería transmitir el pecado original, María permaneció libre de toda mancha, por voluntad explícita de Dios, que lo pudo evidentemente y así lo quiso. Los grandes teólogos del siglo XIII presentaban las mismas dificultades de San Agustín. La redención obrada por Cristo no sería universal si la condición de pecado no fuese común a todos los seres humanos. Si María no hubiera contraído la culpa original, no hubiera podido ser rescatada. En efecto, la redención consiste en librar a quien se encuentra en ese pecado. María es libre de pecado por los méritos de Cristo Salvador. Es por Él que ella es preservada del pecado. Ella, por ser una de nuestra raza humana, aunque no tiene pecado, necesitaba la salvación que solo viene de Cristo. Pero ella singularmente recibe por adelantado los méritos salvíficos de Cristo. La maternidad divina. Dios quiso prepararse un lugar puro donde su Hijo se encarnara. María estuvo inmune de todo pecado personal durante el tiempo de su vida. Esta es la grandeza de María, que siendo libre, nunca ofendió a Dios, nunca optó por nada que la manchara o que le hiciera perder la gracia que ha recibido. El dogma de la Inmaculada Concepción no ofusca, sino que más bien pone mejor de relieve los efectos de la gracia redentora de Cristo en la naturaleza humana. Todas las virtudes y las gracias de María Santísima las recibe de su Hijo. La Madre de Cristo debía ser perfectamente santa desde su concepción. Ella, desde el principio, recibió la gracia y la fuerza para evitar el influjo del pecado y responder con todo su ser a la voluntad del Padre. A María, primera redimida por Cristo, que tuvo el privilegio de no quedar sometida ni siquiera por un instante al poder del mal y del pecado. Miran los cristianos como al modelo perfecto y a la imagen de la santidad que están llamados a alcanzar con la ayuda de la gracia del Señor en su vida. La Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen tiene un llamado para nosotros. Nos llama a la purificación, ser puros para que Jesús resida en nosotros. Y también nos llama a la consagración al corazón inmaculado de María, lugar seguro para alcanzar conocimiento perfecto de Cristo y camino seguro para ser llenos del Espíritu Santo.
Con la Inmaculada Concepción de María comenzó la gran obra de la redención que tuvo lugar con la sangre preciosa de Cristo. En Él toda persona está llamada a realizarse en plenitud hasta la perfección de la santidad. Así lo decía Juan Pablo II. San Irineo, padre de la Iglesia del siglo II, presenta a María como la nueva Eva, que con su fe y su obediencia contrapesa la incredulidad y la desobediencia de Eva. Ese papel en la economía de la salvación exige la ausencia del pecado. Era conveniente que, al igual que Cristo, nuevo Adán, también María, nueva Eva, no conocieran el pecado y fuera así más apta para cooperar en la redención. María reconoce que ella era pecadora y que necesitó ser rescatada por la gracia de Dios. Esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 28 al 47. Que María se declarara pecadora es falso. Que ella se declarara salvada por Dios es cierto. En Lucas capítulo 1, versículo 48, ella reconoce que fue salvada. ¿De qué? Del dominio del pecado, por gracia de Dios, pero para eso no tuvo que llegar a pecar. Dios la salvó preservándola del pecado. El dogma de la Inmaculada Concepción de María no niega que ella fue salvada por Jesús. En María las gracias de Cristo se aplicaron ya desde el momento de su concepción. El hecho de que Jesús no hubiese aún nacido no presenta obstáculo para las gracias de Jesús, no tiene barreras de tiempo y se aplicaron anticipadamente en su madre. Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, María no solo no cometió pecado alguno, sino que quedó preservada incluso de esas cosas comunes como herencias del género humano, como es la culpa original, a causa de la misión a la que Dios le había destinado, ser la madre del Redentor. Esta bendición es el mismo Jesucristo. Él es la fuente de la gracia, de la que María quedó llena desde el primer instante de su existencia. Acogió con fe a Jesús y con amor lo entregó al mundo. Esta es también nuestra vocación y nuestra misión, la vocación y la misión de la Iglesia, acoger a Cristo en nuestra vida y entregarlo al mundo. Hoy la fiesta de la Inmaculada Concepción ilumina como un faro el periodo de Adviento, que es un tiempo de vigilancia y confiada espera en el Señor. Mientras salimos al encuentro de Dios que viene, miremos a María, que brilla como signo de esperanza segura y de consuelo para el pueblo de Dios que camina. Hoy hagamos esta oración a nuestra Madre. Santísima Virgen, yo creo y confieso vuestra Santa Inmaculada Concepción, pura y sin mancha. Oh Purísima Virgen, por nuestra pureza virginal, vuestra Inmaculada Concepción y vuestra gloriosa cualidad de Madre de Dios, alcanzadnos de vuestro amado Hijo la humildad, la caridad, una gran pureza de corazón, de cuerpo y de espíritu, una santa perseverancia en el bien y el don de oración, una buena vida y una buena santa muerte. Amén.